Bueno, voy a comenzar con un tema que ha sido noticia en los últimos días y tiene que ver especialmente con los 30 años de la Convención de la Declaración de los Derechos de los Niños y Niñas y Adolescentes. Y en este sentido, acá tenemos una defensoría representada por la doctora Amelia López, en donde queremos charlar un poco qué ha pasado en estos últimos 30 años respecto de esta declaración, de esta convención, que ha significado, obviamente, reconocer derechos. Pero ¿estos derechos se cumplen o no? ¿Cómo estás, Amelia? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás, Bien. José? Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, a 30 años. 30 ¿Cuánto hace años. que está creada la Defensoría aquí en Córdoba? Bueno, la Defensoría de Córdoba, que fue la primera defensoría que se creó en este país, se creó en el año 2007. Bien. Es decir, que 12 llevamos años. una trayectoria ya de 12 años y nuestra Defensoría en realidad, desde el punto de vista de la ley, fue creada después de haberse creado la Defensoría Nacional, solo que la diferencia estuvo en que aún hoy, a nivel nacional todavía no se ha designado a la Defensora Nacional y nosotros ya llevamos 2 defensores provinciales. Bueno, entonces esto habla realmente de un modo de mirar el tema de la niña, ¿no? Este digo, fue un reclamo justamente con los 30 años Totalmente. a nivel nacional de que no se hubiese designado. Sí, nosotros con los defensores de las otras provincias, que somos solo 5 los defensores, venimos desde hace ya un tiempo haciendo distintas declaraciones en torno al tema de la Defensoría Nacional para que sea cubierta, porque en realidad, tal como vos decís, a 30 años uno se pregunta, bueno, ¿en qué cosas avanzamos y cuáles son las cosas pendientes, ¿no? Y yo creo que nosotros como país, al adherir, hemos tenido muchísimos avances desde el punto de vista jurídico y eso han sido avances siempre increyendo, ¿no? El último gran avance, creo yo, tiene que ver con el nuevo Código Civil, que tiene una mirada absolutamente distinta y despojada de aquel viejo paradigma del patronato, ¿no? En materia jurídica todavía yo creo que nos quedan algunas cuestiones que tienen que ver con desafíos nuevos. Una es el tema de justicia juvenil, que es un tema que todavía, creo yo, no tenemos suficientemente concientizado y trabajado. Y el otro tema es algunos otros temas nuevos que aparecen, como por ejemplo, los niños como víctimas de violencia de género, ¿no? Que esto es una realidad que tenemos hoy atravesando todas las capas sociales, donde los chicos ya no son espectadores solamente de la violencia, son víctimas en el sentido que tienen, digamos, que lesionan sus maneras y vulneran sus maneras de construir los vínculos y sus posibilidades, además de tener y de vivir plenamente el derecho a la convivencia familiar. Fíjate, cuando hablamos de los medios, por lo menos, cuando hablamos de violencia de género, hacemos casi mención a la víctima, que es la mujer, pero dejamos hoy sin tener en cuenta. Hoy en una conversación precisamente con el ámbito universitario, yo les decía, las mujeres como sujeto de derecho logramos una visibilización. Sin embargo, como todavía el paradigma que lidera la sociedad es un paradigma adultocéntrico, centrado puramente en la mirada del adulto, si hay una deuda que tenemos es modificar esa cultura, que es una cultura adultocéntrica, que es una cultura donde los chicos vienen atrás, ¿no? Y en el tema de violencia de género, ese tema queda como muy en blanco. Y después yo creo que hemos hecho avances en el sistema de protección. Sobre todo en los últimos años se han abierto algunas estrategias que a mí me parece que son muy positivas, las estrategias de casas abiertas, una mirada mucho más integral sobre temas como el abuso sexual, que el abuso sexual infantil, que realmente, digamos, hemos complejizado algunas cuestiones. Yo creo que hemos tenido avances en el sistema de protección tratando de mirar qué hacemos con los chicos que están en la calle, y hoy tenemos un equipo destinado desde CENAF a ese tema. Entonces digo, me parece que hay avances también en el sistema. Donde yo creo que todavía tenemos mucho que recorrer es, en primer lugar, en esto que digo, el aspecto cultural. Nosotros todavía no tenemos integrados a los chicos como ciudadanos.
como nuestro modelo de ciudadano es el modelo del ciudadano que elige con el voto, entonces no tenemos un modelo de ciudadanía participativa donde todos los actores sean protagonistas. Y los chicos, obviamente, al estar más invisibilizados, no ingresan en esa categoría ciudadana, ¿no? Y eso hace que nosotros tampoco podamos mirarlos a los chicos como protagonistas activos. Y el otro gran desafío, yo creo que tiene que ver con las problemáticas que tenemos hoy socialmente. Hoy el 51% de los chicos de nuestro país es pobre. Y eso no tiene que ver solamente con el ingreso económico. Un chico que está en condiciones de pobreza o indigencia supone que no puede alimentarse bien, supone que a veces no tienen acceso a la identidad, supone que a veces no tienen acceso a una educación de calidad o que deben abandonar la escuela, digo, no de calidad porque van esporádicamente a la escuela o porque no tienen todo lo que necesitan para poder aprender. Entonces digo, cuando hablamos de la pobreza no estamos hablando solamente del ingreso económico, estamos hablando de todas las vulneraciones que supone de derechos la pobreza. Pues sabes, ¿no? Que ayer, y lo cuento porque me pasó anoche, en mi casa tocaron el timbre y un chiquito le ofrece a mi señora arándano y cereza, ven, con mucho respeto el chiquito, ¿no? El señor, disculpe que la moleste, tocó el timbre y le quería ofrecer. Bueno, la señora se acercó y bueno, y se te ve. En cuanto se puso a hablar mi señora con él, dice, ¿vos estudiás? Le preguntó, automáticamente se cruzó el papá. Y el papá le dijo a mi señora, sí, él está estudiando, va acá al colegio a 3 cuadras y yo no quiero que deje de estudiar porque no quiero que haga lo que yo estoy haciendo de salir a vender a la calle, sino yo quiero que él tenga un estudio, quiero que tenga una formación. Digo, a mí me impactó eso que le dijo, ¿no? Sí. Pero teniendo de todos modos, a los adultos hoy nos cuesta ejercer este rol de responsabilidad parental. Absolutamente, ¿no? Claro. Porque, digamos, no es solamente que el hecho de que el niño sale con el papá, el hecho de que ese niño tiene el derecho a recibir una protección especial y estar haciendo lo que tiene que hacer un niño. Jugando. Estudiar, jugar, poder recrearse, estar con sus amigos y tener la protección de su vida familiar. Obviamente que esto en muchas familias que tienen condiciones que son extremas, obviamente que esto se los dificulta, ¿no? Y en algunos casos a esta situación se suman otras situaciones como son la situación de violencia. La situación de violencia que no es una situación que atraviese solamente familias que tengan vulnerabilidad económica. La situación de violencia es una situación que hoy atraviesa todos los sustratos sociales, que ha modificado los modos de vincularnos. Y otro gran desafío es el tema de la tecnología, ¿no es cierto? Porque muchos papás consideran que, dicen, bueno, mi chico está en casa, pero está en casa solo, está en casa solo con la familia. Desconectado de la vida familiar, porque los adultos también estamos desconectados de la vida familiar. Y mientras se entretenga ahí. Totalmente, mientras que esté conectado, entonces se conecta y se conecta también a otros problemas de inseguridad, ¿no es cierto? Y ese es un tema, la falta de acompañamiento que los adultos tenemos con los chicos, creo que es un problema grave, uno de los más graves problemas. Fíjate que en el 2017 los pediatras reunidos en el mundo decían que la soledad infantil es hoy la epidemia más grave que tenemos con niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y yo realmente, en la experiencia que nosotros tenemos de casuística y de seguimiento, nos muestra que esto es precisamente así, ¿no? Entonces yo creo que tenemos algunos desafíos nuevos, porque tenemos problemas nuevos, tenemos problemas con el consumo. Los chicos hoy consumen mucho más precozmente alcohol y en nuestras encuestas nosotros ¿qué vemos? Que los chicos consumen alcohol en sus casas. No es que consuman alcohol afuera, es decir, donde en un lugar, en un espacio donde se supone que debe haber un adulto que esté de alguna manera acompañando. En los estratos más bajos y en los estratos más altos, socialmente en todos hablando, los estratos sociales. No hay diferencia de estratos sociales en esto. Y nosotros en la encuesta que hicimos el año pasado,
que llegamos más o menos a unos 3.000 chicos de entre 11 y 18 años. Y bueno, en nuestras encuestas la edad de comienzo de consumo ya es 8 años. Terrible. Y sin embargo, digamos, está bien, los de 8, 9, 10 son menos casos, pero y explota a los 11, 12, 13 y 14. Después disminuye de nuevo. ¿Por qué? Porque ya todos han comenzado a consumir alcohol. Un poquito más alta es la edad con la marihuana, pero a nosotros, ¿qué nos preocupa? Nos preocupa que haya ausencia de adultos. Ahora, ¿no? ¿cómo compatibilizar esto entonces, Amelia? Porque vos estás describiendo, en general, muchos desafíos que no son para que lo solucione una defensoría. Así es. Pero, ¿y cómo hacemos, cómo entrelazamos a la sociedad con ustedes? Nosotros desde la Defensoría hemos trabajado mucho en brindar visibilidad al tema, en establecer estrategias, por un lado, de asesoramiento y acompañamiento, que es lo que hacemos con nuestro equipo de asistencia y orientación. Por otro lado, tenemos un área de promoción de derechos que trabajamos muchas de estas temáticas y las trabajamos, por un lado, con los chicos, porque la palabra de los chicos tiene que adquirir relevancia, la opinión de los chicos tiene que adquirir relevancia. Y por otro lado, la trabajamos con los adultos, porque estamos viendo que los adultos necesitamos mucha capacitación. De hecho, bueno, ahora estamos terminando pasado mañana, la diplomatura de primera infancia que hemos hecho este año, donde han participado 1000 cuidadores. Ajá. Entonces, también estamos tratando de formular otras estrategias. Estamos haciendo algunas experiencias focalizadas con las universidades, sobre todo para fortalecimiento familiar, porque nosotros vemos que los papás están desorientados, ¿no? Y después tenemos un área de monitoreo de derechos donde venimos siguiendo todas estas estadísticas, tanto con datos propios como con datos de terceros. Y mucho trabajo con los adolescentes. Nosotros tenemos una red de participación adolescente donde vamos tratando que todos aquellos adolescentes que están haciendo distintas experiencias puedan acercarse y poner en común. No se trata del consejo, no se trata de una estructura, se trata de espacios de participación, ¿no? Nosotros creemos que en la medida en que la sociedad en su conjunto no se concientice, va a ser muy difícil poner en agenda pública y darnos cuenta de la importancia que el tema tiene, porque todos cuando hablamos decimos, bueno, los chicos son el futuro. Mentira, los chicos son el presente, el futuro está hoy funcionando. Y este futuro que es hoy, que es de nuestros chicos, que es este presente de nuestros chicos, realmente queda hipotecado si nosotros como adultos seguimos dejando de lado la responsabilidad que tenemos como adultos, ¿no? Finalmente te quiero preguntar, porque mucho hablamos de los derechos y la protección de los derechos, pero yo estoy seguro, y nos pasa en general, que no sabemos cuáles son los derechos, cuáles son los principales, los más básicos que vos podrías enumerar ahora que tienen como derechos. Sí, yo creo que, la convención se basa en algunos principios generales. Un principio general tiene que ver con el interés superior del niño, ¿no? Y este interés superior es como la garantía por excelencia. Ningún interés, ninguna garantía está por encima del interés superior del niño. Ese es uno. Otro de los principios, obviamente, que es el derecho al crecimiento y al desarrollo, a la vida, al crecimiento, a la salud y al desarrollo, me parece que ese es otro. Y el derecho que tienen a tener un centro de vida familiar, donde sean acogidos, donde sean amados. Y hoy esto es todo un problema, porque nosotros en la Defensoría, fíjate vos que el 60% de las consultas que recibimos tienen que ver en un 31% con el derecho, la vulneración del derecho a la integridad y el respeto por la dignidad de las personas. Es decir, casos que tienen que ver con abuso, y en su mayoría son intrafamiliares, con maltrato y con abandono. Y después la segunda categoría es la vulneración del derecho a la convivencia familiar. Los adultos dirimimos nuestros conflictos tomando como rehenes a los chicos, ¿no? Entonces esto me parece que son después el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la migración, el derecho a la identidad, el derecho a acceder a la información. Y sobre todo lo que trae como diferencial la convención
es el derecho de los chicos a ser escuchados y que su opinión sea tenida en cuenta. Bueno, una jovencita lo escuchó el mundo, ¿no? Respecto del cambio Totalmente. climático, ¿no? Pues es que a mí me admira la visión que tienen los chicos sobre las cosas, porque en realidad los chicos están despojados de ciertos prejuicios que a veces los adultos tenemos y dicen las cosas con mucha frescura, ¿no? Y cuando uno los escucha hablar de educación, de salud, de consumo, uno dice, si nosotros los escucháramos, si escucháramos lo que ellos nos están pidiendo a nosotros como adultos, nos daríamos cuenta que muchas de las problemáticas que los chicos tienen hoy se resolverían si nosotros supiésemos asumir el rol de adultos. Bueno, ¿no? es lo que nos pasa como sociedad, que no nos escuchamos. Así que menos podemos pedirle que escuchemos. Totalmente. Y lo último, quiero decir algo, y voy a pasar una propaganda. Por favor. Nosotros este año, que hemos celebrado el 30 aniversario de la convención, pero el año que viene estamos celebrando los 30 años de la ratificación de Argentina a la convención. Y del 4 al 7 de noviembre del 2020 voy a tener el honor de presidir el Congreso Mundial de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, que va a ser el 9º. Y tenemos el honor y la suerte que la sede es Córdoba. Ah, mira. ¿No? Lo vamos a hacer en el centro de convenciones, ya tenemos habilitada la página del 9º Congreso Mundial, que la pueden encontrar también en nuestras redes sociales, y por supuesto que estamos llamando a toda la ciudadanía, a los profesionales, a los funcionarios, a la justicia, al Poder Legislativo y a todos los adolescentes y sobre todo y los niños a participar de este evento que es para todos y en el que esperamos convocar unas 2.000 personas. Así que estamos preparándonos con mucho vigor para que el año que viene el Congreso Mundial, el 9º Congreso Mundial, sea el motivo para que podamos decir, bueno, hemos avanzado hasta aquí. Nos quedan estos desafíos, pero ya estamos preparándonos para responder a estos desafíos. Y yo estoy seguro que hay mucha gente que hace experiencias en sus comunidades, en sus escuelas, en las comunidades religiosas, en las organizaciones sociales. Están haciendo muchas experiencias de escucha de los chicos, de participación y protagonismo activo de los chicos, que creo que es bueno que las pongamos a la vista para que veamos que trabajan juntos, que escucharnos y respetarnos simétricamente como seres humanos es lo único que nos va a dar una sociedad más justa.